¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Económica. Estamos iniciando este martes, como siempre, con la revisión de las noticias más importantes del día en materia de economía, de finanzas, de negocios. Gracias por acompañarnos a esta hora, 8 en punto. Iniciando nuestra revisión de cada mañana, 30 minutos con información que partimos siempre con nuestro resumen de noticias, adelantándole algunos de los temas más relevantes de nuestro programa y de lo que viene en el día de hoy. Por supuesto que un tema que seguirá siendo noticia el día de hoy tiene que ver con el anuncio de Not Company de un aumento de su capital de trabajo, 235 millones de dólares, que la transforman en un nuevo unicornio chileno. Después de Corner Shop, es la segunda empresa startup chilena que logra este simbolismo, este importante hito que refleja finalmente una valoración por sobre los 1.000 millones de dólares. En el caso de esta empresa de tecnología, significa una valorización de 1.500 millones de dólares, lo que le da un nuevo estatus definitivamente y hace que sus proyecciones globales vayan creciendo de manera mucho más rápida. Roger Federer, Lewis Hamilton, entre otros, han invertido en definitiva en esta compañía que logra de esta manera ganarse un nuevo estatus en mercados globales importantes y pone su foco ya en el mercado europeo y en Asia. En unos minutos vamos a estar revisando lo que Matías Muchnik, uno de los fundadores de la empresa y actual CEO, nos planteó ayer en Agenda Económica sobre los planes de crecimiento para la startup chilena. Vamos a estar hablando también respecto a la confirmación de la compra por parte de la empresa China State Grid de la empresa de transmisión y distribución CGE, que ha logrado concretarse de manera bien particular este lunes con la confirmación del nuevo directorio de la empresa ahora China, que pagó más de 2.600 millones de euros para quedarse con el 99% de esta empresa de distribución acá en nuestro país. Es un hito bien relevante, marca el ingreso de un gigante chino a este sector. Algunos vieron con preocupación este hecho, pensando en la influencia que ganaba para un sector estratégico en Chile. Y ayer, de todas maneras, la ratificación del directorio da señales de sus pretensiones. Rodrigo Valdés era parte del directorio de la empresa. Ya revisamos más detalles en instantes aquí en Agenda Económica. Por otro lado, el cobre hasta ahora está subiendo con fuerza y hay varios factores que tienen en vilo al mercado a nivel global. Uno de ellos es la negociación en la minera Escondida, que es la principal proveedora de cobre, el principal yacimiento de cobre en el mundo, porque Minera Escondida está en un pleno proceso de negociación con sus sindicatos y ha hecho una oferta por 18 millones de pesos para sus trabajadores para poner fin a esta negociación entre ambas partes. Se aleja un poco de los 20 millones de pesos que estaban pidiendo en el sindicato, pero de todas maneras es una cifra bien alta, que es bien relevante por varios factores, para terminar con este conflicto, por supuesto, pero también para dar señales al mercado en momentos de altos precios y donde la presión desde los sindicatos y de los trabajadores va creciendo. Marca de alguna manera la pauta. Ya revisamos más información en instantes respecto a la negociación en esta empresa. Por otro lado, vamos a estar revisando detalles de una investigación en nuestro país bien interesante sobre las capacidades de ahorro que tienen los hogares chilenos. Estamos en un momento bien complejo, lo sabemos, pero el diagnóstico pone el acento respecto a la escasa, si es que no nula capacidad de ahorro que tienen los hogares chilenos. Es un informe y un estudio muy exhaustivo, vamos a estar revisando los detalles porque nos da cuenta también de las capacidades que tienen los hogares, porque más allá del ahorro para la pensión, que es forzado, las capacidades en los segmentos de menores ingresos son prácticamente cero y eso evidentemente que compromete su capacidad para alcanzar algunos proyectos tan importantes como el de la casa propia. Ya revisamos más instantes pronto en un reporte sobre esta materia. Por último, revisemos datos también de los mercados para comenzar esta jornada. Los mercados europeos operando a esta hora en terreno negativo, siguiendo una línea similar a la de las jornadas previas. Ahí están los indicadores principales para el día de hoy: 0,31% de caída para el Eurostock, 0,33% para la Bolsa de Londres, 0,31% de caída también para el DAX alemán. Un poco más temprano el Nikkei había subido 0,49% en Japón. En el mercado local ayer el IPSA cayó 0,97%, distanciándose del alza de la bolsa de Wall Street. Dow Jones subió 0,24% y el dólar se ha ido apreciando y con fuerza, 764 pesos el tipo de cambio en nuestro país, mientras que ya les contaba el cobre a esta hora se está cotizando en $4.54 la libra. Buen repunte después del cierre de 4,34 del día de ayer.
Bien, 8,5. Partamos revisando entonces detalles de las informaciones que ya les adelantábamos y profundicemos un poco en el hito que ha marcado para el ecosistema emprendedor en nuestro país, lo que logró Not Company, esta startup chilena que se convierte en unicornio. Es una definición bien utilizada en el mundo del emprendimiento para definir aquellas empresas que logran valorizarse en más de $1.000 millones. Y lo que hizo Not Company fue hacer una ronda de aumento de capital, una ronda de financiamiento que logró recaudar $235 millones, y el equivalente es para la empresa una valorización total de $1.500 millones. Para que tengan una idea, esto es más que la valorización bursátil que tiene hoy día empresas tradicionales en nuestro país como Entel o Concha y Toro, por ejemplo. Ese es el nivel al que ha llegado una compañía de desarrollo tecnológico como Not Company, que permite generar a través de un algoritmo patentado que se llama Giuseppe, generar una combinación de sabores totalmente vegana, donde no está en la ecuación ningún ingrediente de origen animal. Esa es la esencia del producto que desarrolla Not Company y que tiene un hito en este aumento de financiamiento, marcado porque, por ejemplo, Roger Federer, Lewis Hamilton o el músico Questlove han invertido a través de sus distintos canales, por supuesto, directamente en Not Company. Son señales interesantes para ver cómo se proyecta globalmente esta empresa. Matías Muchnik es uno de los fundadores de la empresa, es el actual CEO, instalado en Estados Unidos desde hace un buen tiempo, supervisando los planes de crecimiento. Estuvo en conversación ayer en Agenda Económica PM y este fue el análisis que hacía sobre el hito que marcaba este aumento de capital. La validación de una hipótesis que partimos hace 5 años y medio de cambiar la industria, de hacer un sistema más sustentable, de hacer realmente un impacto real en la sustentabilidad, en el uso de los recursos, en aminorar las emisiones de CO2 considerablemente, una validación del trabajo consistente que hemos logrado y realmente de haber logrado mover la aguja de la sustentabilidad en la industria del alimento. Claro, ese es el objetivo principal que está en el origen de Not Company, esta empresa chilena de poco más de 5 años de vida que ha logrado crecer a niveles globales, basado principalmente en esta lógica de sacar a los animales de la ecuación en la fabricación de alimentos. Y en su catálogo ya tienen hamburguesas, tienen helados, leche, entre otros productos que esperan escalar a nivel global. ¿Qué es lo que viene ahora? ¿Cuáles son los planes de crecimiento para Not Company? Bueno, son ambiciosos, crecer a nuevos mercados y, por supuesto, consolidar su posición como el principal productor en este segmento de alimentos en Latinoamérica y uno de los principales en toda América. Escuchemos nuevamente a Matías Muchnik refiriéndose a cuáles son los planes y qué es lo que viene en el crecimiento de Not Company. Tenemos que no solamente penetrar aún más los mercados que estamos, sino que también salir a Colombia, México, Perú, que son, digamos, nuestras próximas operaciones propias que vamos a empezar a instaurar. Y en Estados Unidos, o sea, en Norteamérica, vamos a entrar a Canadá. Después viene el 2022, ¿no? Mirando ya un poco más para el próximo año, vemos Asia como una de las geografías de mayor crecimiento de esta industria. Destacan Singapur, China, Indonesia. Y por el otro lado, Europa, estamos muy obsesionados con el Reino Unido y Alemania. Bien, son pasos importantes los que está planeando Not Company y es un nuevo hito en una cadena de hechos que han llevado a las empresas chilenas, a los emprendimientos, startups y scale-ups chilenas a niveles de relevancia global. Betterfly ya lo había hecho hace poco con un aumento de capital de $60 millones. Corner Shop también con la compra por parte de Uber, que lo valorizó en más de $3.000 millones. Y todo esto va en línea también con la inversión en emprendimientos, que subió un 8% en 2019. Según un estudio desarrollado por la Asociación Chilena de Fondos de Inversión en su último reporte, esta cifra escaló 8% respecto a 2019. Esa fue la comparación del último año de estudio. Pero en total, desde el año 1998 se han invertido más de $942 millones. Fondos públicos y privados apoyados por Corfo son los que contempla este análisis. Y en ese desglose de esos 942 millones, 590
$93 millones fueron directamente a fondos de venture capital, es decir, capital de riesgo. El resto tuvieron destino a fondos de private equity. Fundamentalmente son tecnologías de la información y comunicaciones las que concentran los principales montos, el 40% del total, seguido por las fintech, que han crecido mucho, con fuerza, con un 16%. Energía, data management, industria alimentaria, donde Stanhope Company alcanzaron 8% cada uno. Otra señal importante del crecimiento que está teniendo este sector en nuestro país. Bien, vamos a cambiar de tema para contarles más detalles también de la llegada de State Grid, oficializada ya a nuestro país, porque se concretó la compra de CGE, la empresa de distribución eléctrica. 2.630 millones de euros fue lo que pagó por el 96% de esta distribuidora. Y durante este lunes se concretó todo esto con un envío de la comunicación oficial a la CMF y donde se establece además el nuevo directorio para la empresa. Recordemos que esta es la segunda gran inversión que hace la empresa china en nuestro país después de haber comprado Chilquinta. Esta transacción fue de 2.630 millones de dólares pagada a la española Naturgy, controladora, hasta ahora, de esta empresa de distribución que tiene sus operaciones principalmente en la zona centro y sur de nuestro país. Y la empresa china, a través del comunicado, informó que mantendrá el equipo ejecutivo actual que tiene CGE en Chile. Y en el caso del directorio, que asumió este mismo lunes, lo va a liderar Dai Yan, ciudadano chino, además de otros 3 ejecutivos asiáticos. Quien completa el directorio, y este dato es bien relevante, es el ex ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés. Anunciaron también que la empresa se mantendrá abierta en la Bolsa de Santiago, pero marca un hito también por la llegada mucho más agresiva y a sectores estratégicos de nuestro país de los capitales chinos. Recordemos que hubo bastante preocupación por esta compra, porque era la segunda que hacía State Grid en Chile, por estar en un sector regulado como este y porque habían aprensiones respecto al rol que tiene el Estado chino en la propiedad de estas empresas. Bien, nos vamos a ir a otro tema, 8:12, para contarles detalles de este estudio que se realizó en nuestro país que analiza las capacidades de ahorro de los chilenos. Los hogares chilenos prácticamente tienen nula capacidad de ahorro, sobre todo en los segmentos más bajos del país, y en otros de mayores ingresos está bastante limitado, más allá de los ahorros forzados, como les contábamos, en materia de pensiones. Belén Vázquez analizó el tema y nos cuenta más detalles en la siguiente nota. No es un dato nuevo y tampoco debería sorprendernos. La mitad de los hogares chilenos tiene poca o nula capacidad de ahorro. No me alcanza, ¿no? Porque ahora solo trabajamos para alimentarnos. Trato de hacerlo a medida que se van dando las posibilidades. Por supuesto, obvio, es bueno ahorrar. Las razones son variadas y abarcan distintos aspectos de la vida. Bajos sueldos, mala educación financiera o escasa capacidad de organización. Por eso, Enrique Marcha, el ex vicepresidente del Banco Central, elaboró un informe en el que entrega algunas recomendaciones para incentivar el ahorro en las personas. A nivel institucional, plantea se puede potenciar el uso de la cuenta de ahorro. Estos instrumentos son masivos en Chile, pero registran pocos movimientos y bajos saldos. En otros sectores de la población ha habido una mayor sofisticación, están, ¿cierto?, los fondos mutuos, el acceso a operaciones bursátiles, pero para la gran masa todavía hay pocas instituciones comprometidas, pocos instrumentos, poco interesantes, poco atractivos. Sin embargo, hay una parte importante de la población que no puede destinar recursos para la reserva porque simplemente no les alcanza. La mitad de los chilenos gana 400.000 pesos y de acuerdo a cifras del Observatorio de Políticas Económicas, el 10% más pobre vive con un ingreso monetario mensual promedio por hogar de 190.000 pesos. Para ellos, aumentar el ahorro va por otro camino. Si no se genera, digamos, empleo de calidad, es poco probable que pueda existir, digamos, una capacidad de ahorro, entendiendo que ahora lo que hay que hacer es, o sea, lo que están haciendo las familias vulnerables es subsistir, digamos. Otro factor que complica la posibilidad de ahorrar es el endeudamiento. En algunos casos es una consecuencia de la falta de ingresos, pero en otros es un problema causado justamente por la presencia de dinero sin organización. Aquellas personas que todavía no están sobreendeudadas y que quizás sí tienen un ingreso que le permita este margen de ahorro, es tratar de planificar sus gastos, si van a contraer algún tipo de deuda que sea quizás para un bien de largo plazo, como una vivienda, quizás un vehículo. No estamos poniendo tanto énfasis en los montos, sino que simplemente en la práctica. Podrá ser una cantidad pequeña,
pero es importante que eso esté presente. De acuerdo a datos del Banco Central, el ahorro en los hogares disminuyó 0,5% entre el año pasado y el primer trimestre de 2021. La explicación está relacionada con los retiros de fondos. Gran parte de la riqueza de los hogares chilenos corresponde a ahorros previsionales y con los 3 giros que ya hubo, las personas tienen más liquidez, pero no necesariamente más reservas. Bien, 8:15. Nos vamos a otro tema. Como les contábamos en los titulares, la negociación entre los trabajadores de la minera escondida y la empresa están llegando a su recta final. La empresa hizo ya su última oferta, 18 millones de pesos. Fue el bono que ofreció a sus trabajadores en respuesta a este proceso de negociación. El sindicato número 1, que reúne a más de 2.330 afiliados, ahora tiene que analizar la propuesta y responder legalmente, de manera oficial, a la minera de propiedad de BHP Billiton, la productora de cobre más importante del mundo, minera escondida. Y de esta forma, entonces, con el análisis de los trabajadores, votarían si es que van o no a una eventual huelga, activando así, como decíamos, la recta final de esta negociación colectiva arreglada. ¿Qué es lo que estaba pidiendo los trabajadores? Un aumento de los salarios de 5%, pero además estaban pidiendo también un bono pagadero por una única vez del 1% de los dividendos que se hayan entregado a los dueños en los últimos 3 ejercicios de minera escondida. Esa era la solicitud. Veremos si es que satisface estas expectativas, este bono de 18 millones de pesos. Y lo comentábamos al inicio del programa, es bien relevante la señal que se dé en este sector. De alguna manera incide también en las negociaciones de otras empresas del rubro minero acá en nuestro país, en un contexto de altos precios. Generalmente esos altos precios tienden a presionar a las empresas. Los trabajadores exigen mejores condiciones, fruto de las buenas perspectivas que hay para el sector del cobre, y de esa forma entonces vienen procesos de negociación importantes también para algunas de las divisiones de Codelco, por ejemplo, que serán sumamente relevantes. Veremos qué es lo que responde ahora los trabajadores de minera escondida. Ojo con lo que esto pueda significar también para el precio del cobre. Está subiendo, recordemos, 4,54 era el cierre a esta hora en la Bolsa de Metales de Londres. Bueno, si alguna negociación termina por tropezar en este último tramo, podría eventualmente afectar también la cotización del metal rojo. 8:17, nos vamos a ir a la pausa. Al regreso vamos a estar profundizando en lo que está ocurriendo en nuestro país en materia de emprendimiento a raíz de lo sucedido con Not Company. Veremos cómo están evolucionando los fondos de riesgo acá en Chile y cuáles son las perspectivas para un sector que parece bullante. Vamos al corte y volvemos de inmediato con eso. Bien, estamos de vuelta a 8:20 para seguir profundizando en algunos de los temas más importantes de estas horas. El mundo del emprendimiento en Chile vive un momento bullante. Después de lo anunciado ayer por Not Company, hemos visto en los últimos meses anuncios muy relevantes de otros emprendimientos, entre ellos Betterfly, por ejemplo, Corner Shop, que fue adquirido por Uber. Ya tenemos 2 unicornios, como se denominan a estas empresas, con valorización mayor a los $1.000 millones. ¿Qué es lo que está ocurriendo con el mundo del emprendimiento acá en Chile? Es lo que vamos a conversar con el director de la Asociación Chilena de Venture Capital, Luis Bermejo. ¿Cómo está, Luis? Gracias por conversar con nosotros. Hola, Sebastián. Gracias por la invitación, un placer. Luis, bueno, estamos viviendo un momento bien interesante en nuestro país. Pareciera que hay una explosión de distintas empresas que logran no solo notoriedad, sino levantar capital efectivamente afuera. ¿Qué es lo que está pasando en Chile con el capital de riesgo, Luis? Bueno, creo que estamos viendo finalmente los resultados de un trabajo que lleva muchos años, de una industria que se viene desarrollando, un ecosistema que viene creciendo, hoy beneficiados por una tendencia más global, más regional, que tiene que ver con que la tecnología está permitiendo que modelos tradicionales sean disrumpidos por modelos nuevos, muy acelerados por luego de la pandemia, con una digitalización generalizada. Ajá. Esto sumado a que Chile viene construyendo un ecosistema desde hace muchos años, con una política de Estado muy estable, con Corfo invirtiendo recursos y creando una industria de capital de riesgo que viene creciendo con muchos fondos, invirtiendo en este tipo de compañías, y esta combinación de factores, crecimiento del ecosistema, crecimiento de la industria de capital de riesgo, crecimiento de los emprendedores en general, está produciendo, o estamos empezando a ver los resultados de estos años de trabajo, ¿no? Sí. ¿Tú dirías que es un momento histórico para este sector? Quizás el punto más alto que ha alcanzado después de años de madurez de ese ecosistema.
Yo creo que sí, definitivamente estamos viendo los famosos unicornios que estábamos esperando en Chile tener y de repente está sucediendo en pocos meses. El caso Cornershop, como tú mencionabas, Notco, Betterfly, en camino a ser un próximo unicornio con una tremenda ronda cerrada hace muy poco tiempo, con lo cual creo que sí estamos viendo un momento que hace mucho estábamos esperando y que creemos que va a empujar y acelerar mucho más esta industria en lo que viene, ¿no? Luis, ¿y por qué son tan relevantes los unicornios? Hablábamos mucho de ese concepto, se usa harto, es lo que se destacaba ayer de Not Company, ¿no? Que alcanzó este estatus de unicornio. ¿Por qué son tan relevantes para el desarrollo de este sector? Mira, son relevantes porque creo que marcan un hito en una valorización. Pero simplemente son un símbolo de que se puede lograr valorizaciones tremendamente importantes en compañías de rápido crecimiento. Pero para mí lo más importante es lo que generan atrás de esos unicornios. No necesariamente el solo unicornio, sino que se empieza a generar un efecto contagio de muchos otros emprendedores que creen que el sueño es posible y mucha mayor creación de empresas que no necesariamente tienen que ser unicornios, porque la creación de empleos de calidad, la creación de valor social y el desarrollo de una economía a través de la creación de nuevas empresas y de pymes es tan valioso, las pequeñas, las medianas, como las grandes y los unicornios. Pero el unicornio contagia, hace un efecto dominó y crea a su vez un ecosistema de empresas relacionadas, de empleados que se van de la empresa y crean su propia compañía, compran otras empresas. Se empieza a crear un ecosistema que es altamente productivo en todo el ecosistema, ¿no? Sí, y es bien interesante ese efecto, como dices tú, de imitación, ¿no? Que pueden lograr estas empresas. Luis, ustedes desde la Asociación de Venture Capital, ¿cómo ven el desarrollo de este tema precisamente, el desarrollo del capital de riesgo acá en Chile? Es un tema que ha sido bien analizado por parte de los emprendedores, algunos con una mirada bastante crítica respecto a cómo se va desarrollando, a las dificultades que tuvieron en su momento para acceder a financiamiento, por ejemplo. ¿Cómo ven ustedes esta parte de la ecuación que es fundamental para el crecimiento de estas empresas? Mira, el capital de riesgo en Chile, Chile es uno de los ecosistemas más desarrollados en cuanto a capital de riesgo de la región, atrás de Brasil y a lo mejor de México por el tamaño de sus mercados. Chile es por lejos el país en relación a su tamaño el más desarrollado en capital de riesgo, pero somos muchos fondos, pequeños fondos que estamos solucionando un primer estadio de financiamiento, que es los emprendimientos que están en etapas muy tempranas, financiamientos que pueden ser de $500.000, de $1 millón, cuando el emprendimiento está empezando a traccionar. Ahora, nos está faltando en Chile desarrollar la etapa que sigue, que son fondos más grandes, que empiezan a solucionar problemas de financiamiento en compañías que ya necesitan escalar, llamémosle financiamientos de por encima de los $10 millones. Y ahí es donde las compañías se tienen que ir a buscar ese financiamiento a Estados Unidos o a mercados más desarrollados. Entonces, el desafío hoy es cómo hacer que el ecosistema de fondos de capital de riesgo podamos empezar a ocupar esos espacios un poco más arriba en la cadena de financiamiento para solucionar el problema de los emprendedores de todo el ciclo, ¿no? ¿Y de qué depende, Luis? ¿Cómo se logra hacer ese escalamiento? En el caso de Chile, por ejemplo, ¿qué aspectos faltan por desarrollar? ¿Es un tema de políticas públicas? ¿Es un tema legislativo? ¿Por dónde va el asunto según la asociación? Mira, yo creo que es una combinación de factores, pero principalmente lo que tenemos que lograr o lo que falta en Chile, a diferencia de los mercados más desarrollados, es inversores institucionales que inviertan en este tipo de activos. Perfecto. Inversores institucionales, llámese AFP, llámese compañías de seguro, los fondos que invierten profesionalmente grandes volúmenes de dinero que hoy no están todavía invirtiendo en este tipo de activos, y es fundamental que podamos dar ese paso, porque eso daría un flujo de capital muchísimo más grande a este tipo de emprendimientos y a la creación de empleos de calidad en esto que es el emprendedorismo, ¿no? Sí. Luis, desde la asociación, ¿cómo ven la perspectiva regional para lo que está ocurriendo ya con una mirada un poquitito más amplia en Latinoamérica en general? Porque Chile, ya hemos hablado de lo que está ocurriendo acá en nuestro país, pero cuando hay un ecosistema o algo más grande, una ola más grande a nivel regional, eso ayuda también a las velocidades de crecimiento. ¿Qué está pasando en la región? Mira, la región está en un momento también, al igual que Chile, un momento único. Nunca vimos tanto capital fluyendo hacia la región. Los fondos líderes de Estados Unidos están invirtiendo en la región
estamos viendo unicornios que están surgiendo todas las semanas, uno nuevo en algún país de la región, con lo cual hay un momento realmente único, y desde la asociación lo que estamos haciendo es tratando de conectarnos con las demás asociaciones, con los demás ecosistemas, para tratar de que esto fluya de manera lo más articulada posible y poder beneficiarnos los unos y los otros de los diferentes momentos de los emprendimientos. Hoy los emprendimientos crecen de manera regional. Sí. Tanto Corner Shop como Notco, como Betterfly, ningún emprendimiento es un mercado local. Lo mismo con los unicornios que pueden surgir. Rappi de Colombia está operando en toda la región. Los emprendimientos que surgen en Argentina, un mercado libre que hoy es la compañía más valiosa de Latinoamérica. Sí, claro. Entonces, la región está siendo mirada como un todo, y desde la asociación lo que estamos haciendo es justamente potenciar las relaciones con el resto de la región para articular y de alguna manera que la industria se desarrolle como un todo. Sí, por supuesto, y las expectativas son enormes en ese sentido. Esperamos seguir viendo buenas noticias acá en Chile, también en Latinoamérica. Luis, gracias por conversar con nosotros, muy amable. Un placer, Sebastián, muchas gracias a ustedes. 8:28, estamos cerrando agenda económica, pero nos vamos con un dato importante para seguir esta mañana. A las 10 de la mañana, el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile va a entregar los datos de desempleo del Gran Santiago. Su encuesta trimestral, que es bien relevante porque de alguna manera va adelantando cómo va el mercado laboral a nivel nacional. Hay que mirar en detalle lo que está ocurriendo, son las cifras de desempleo de junio. Veremos cuáles son los cambios fundamentalmente, no tanto en la tasa de desocupación, sino en materia de empleabilidad. A las 10 de la mañana tendremos los detalles durante el día, por supuesto, aquí en CNN Chile. Ya nos vamos, gracias por acompañarnos. Mario Regada sigue con Conexión Global. Que tengan buen día.